Este episodio es traído a ustedes gracias a Doppler. En Disruptivo TV utilizamos Doppler para todo nuestro email marketing y nos permite llegar a nuestra comunidad de forma directa, rápida y personalizada. Además, nos permite segmentar audiencias, viralizar campañas en redes sociales y medir nuestros resultados. Tú también puedes hacer email marketing y crear tu propia cuenta totalmente gratis y sin límite de envíos en Doppler. Además de todo, por ser parte de la comunidad de Disruptivo, tendrás acceso a descuentos y beneficios especiales. Solo tienes que entrar a bit.ly/Doppler Disruptivo. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Disruptivo. Yo soy Juan del Cerro y estoy aquí en la cabina el día de hoy con uno de los fundadores de Comsustenta, una empresa que obviamente ahorita les vamos a platicar, pero que está trabajando para que haya opciones de movilidad más sustentables en nuestro país. La verdad, ciudades como la Ciudad de México, ciudades como Monterrey, que ahorita está catalogada de las más contaminadas del mundo, necesitan que repensemos cómo nos movemos y de eso vamos a hablar el día de hoy, así que no se despeguen. Estamos acá en la cabina, ahora sí, con Camilo. ¿Cómo estás, Camilo? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. A los que ya oyeron que se llama Camilo y que además le escucharon ahorita un poquito el acento, sabrán que ya se darán dado cuenta que Camilo es de Colombia. Pero en realidad, él nos va a platicar de Comsustenta, que es una empresa mexicana, que desde hace ya, ¿cuánto me habías dicho? Unos 5 años. Está trabajando para que haya movilidad más sustentable en nuestro país. Camilo, antes de que yo presente Comsustenta, porque ya me estoy encarrerando, cuéntanos tú de qué se trata, qué es Comsustenta. Claro que sí, Juan, pues muchas gracias. Comsustenta es básicamente una solución, una empresa que brinda soluciones de movilidad para el transporte público, principalmente, que son uno de los mayores contaminantes de gases de efecto invernadero en distintos países como en México, en Colombia y en otros países del mundo. Básicamente lo que ofrecemos son desarrollo y operación de estaciones de servicio de gas natural vehicular y todo, digamos, el ecosistema que se necesita para desarrollar la cadena de valor del gas natural vehicular. Entonces ofrecemos financiamiento por medio de compañías aliadas, ofrecemos financiamiento para que los vehículos de transporte público principalmente se conviertan a gas natural vehicular o puedan adquirir vehículos nuevos a gas natural vehicular. Ofrecemos talleres para convertir estas unidades, ofrecemos seguros para las unidades de transporte público y finalmente a lo que yo me dedico en particular en Comsustenta es el desarrollo y operación de las estaciones de servicio para que los distintos vehículos puedan cargar. Y las bondades del gas natural vehicular pues son muchas y son claves para un país en vía de desarrollo como lo es México, como lo es Colombia, como son otros países de Latinoamérica, puesto que es una solución de bajo costo para los usuarios. No es como un vehículo eléctrico que te cuesta 2 veces lo que te puede costar un vehículo normal de combustión interna. Solamente por unos $1,000 o $2,000 en términos equivalentes de moneda local, puedes convertir tu vehículo a gas natural y inmediatamente empezar a acceder a un combustible 50% más barato y mucho menos contaminante. Oye, ya nos empezaste a hablar un poquito acerca del tema del gas natural. Te quiero hacer un par de preguntas para acabar de entender bien el modelo que tienen ustedes. Primero que nada, nos hablas del transporte público. Estamos hablando de taxis, de microbuses, de autobuses, de cualquier forma de transporte o solamente camiones, por ejemplo. Nuestro principal mercado son básicamente vagonetas, como las vans tipo combis que hay como en el Estado de México, en algunas zonas conurbadas y municipios del país, y taxis y Ubers y este tipo de sedanes. También, que son los que más están en la calle todo el día, exacto, ¿no? Circulando. Exacto. También, digamos, tenemos algo de mercado en términos de buses o de camiones acá en la Ciudad de México y en la zona metropolitana del Valle de México, pero puede ser un poquito más complicado porque es más difícil convertir un vehículo de diésel a gas que de gasolina a gas. Y justo, bueno, ahorita nos decías también que el gas natural es una buena solución para países en desarrollo. ¿Cómo se compara en términos de rendimiento y de... Este no es un programa de coches, pero como para entender el tema del impacto, ¿no? O sea, del gas natural versus la gasolina o cualquier otro tipo de combustible que hoy sean los más comunes. Claro que sí. Nosotros vemos 2 grandes beneficios con el gas natural vehicular en países en vía de desarrollo como lo son México, Colombia y otros países de la región. Por un lado tenemos el impacto económico, que al final tiene un impacto social en la gente que está teniendo el beneficio económico, y el segundo es el impacto ecológico. En cuanto al impacto económico, la ventaja del gas natural vehicular es que vendemos litros equivalentes a la misma energía que tiene un litro de gasolina. Entonces, si tú tienes un coche que anda 4 kilómetros con 1 litro de Magna, nosotros te vamos a entregar 1 litro equivalente a Magna para que andes los mismos 4 kilómetros,
La diferencia es que uno te cuesta 20 pesos el de Magna versus 10 pesos el de gasolina. Entonces ese ahorro para el transporte público, para un transportista del Estado de México que maneja una combi que consume aproximadamente 1,000 litros al mes, es un ahorro de 10 pesos por 1,000 litros o 10,000 pesos al mes que se lo llevan directamente a su bolsa y que les permite utilizarlo para distintas cosas que los va a ayudar a salir, digamos, de la pobreza. Temas como mejor educación, mejor vivienda, mejor salud, o incluso mejorar su flotilla, que es su área de trabajo, y mejorar el servicio público, digamos, para todos los usuarios de la zona metropolitana del Valle de México. Claro, digo, para familias que normalmente operan este tipo de transporte, es un ahorro de 10,000 pesos, una diferencia brutal. Exactamente. ¿No? Lo que les ha pasado de cierta forma es, desde que se empezaron a liberar los precios de los combustibles, subió el costo de la gasolina muy rápidamente de 12 pesos a 20 pesos, y las tarifas de transporte público no han podido subir tan rápido porque tienen un componente político fuerte. Si llega, no sé, el presidente o quien sea y diga voy a subir en un 100% el costo del transporte público, pues es lo menos popular que puede pasar en un país en cualquier momento. Entonces lo que les ha pasado a los transportistas es que han perdido mucho su margen y el gas natural funciona como una opción para devolverles este margen. Y ahí tiene un componente pues, muy especial, que es el componente también medioambiental. Emites menos gases de efecto invernadero, en un promedio como un 35% menos en términos comparativos que la gasolina. Emites menos NOx, menos CO2, menos hollín, entonces menos contaminación auditiva también. Entonces todo esto tiene como un efecto pues, práctico para temas de salud en las ciudades donde estamos operando. Claro, es súper interesante. Yo, por ejemplo, había pensado en la parte más medioambiental, no había pensado en el tema económico, lo que refuerza un poco más mi siguiente pregunta. O sea, la mayoría de las empresas sociales a las que hemos entrevistado, pues normalmente tienen nichos de mercado, trabajan con poblaciones muy específicas, ¿no? Hace unos episodios estuvo por acá una emprendedora que trabaja con mujeres en situación de cárcel, por ejemplo, ¿no? Lo de ustedes es, o podría ser, de un consumo muchísimo más grande. No tengo ni idea cuántos coches o cuántos autos de transporte público existan en México, ¿no? O solo en la Ciudad de México, pero han de ser miles. ¿Por qué esto no ha crecido exponencialmente? O sea, sí es tan obvio en temas económicos y es bastante relevante en temas medioambientales. ¿Qué es lo que ha detenido o ha frenado? No sé si tú lo veas así, ¿no? Igual iba muy bien, pero... Porque además también es un derivado de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, pues no es como que vas a ir en contra pues en México el petróleo, que es un tema, ¿no? Es que, claro. ¿Por qué ves que no se ha desarrollado tanto esta industria? Más allá de que ustedes como empresa, sino como en general, claro, este sector. Mira, mi tesis es que desde el momento en que se nacionalizó el petróleo en México y hubo, digamos, un monopolio estatal energético en el país, no se le ha invertido a alternativas energéticas más allá de la producción de los combustibles más tradicionales, llámese diésel, gasolina, combustóleo y gas LP. Okay. De alguna manera se ha vuelto muy fuerte el mercado del gas LP, y el gas LP fue de los pocos combustibles alternativos que funcionó en México durante toda la época cuando el petróleo y todo el mercado energético estaba, digamos, monopolizado por Pemex. Es mi entender que de alguna manera no se reinvirtió el dinero necesario para desarrollar suficientes alternativas energéticas, razón por la cual vemos incluso que países como México y muchos países de la zona pues tienen temas de soberanía energética, es decir, no producen suficiente gasolina o diésel para su consumo interno, entonces les toca importarlo. Las plantas de procesamiento de combustibles están obsoletas prácticamente. No invirtieron en el tema del gas natural. Es un país que no tiene suficientes ductos para la cantidad de ductos de gas natural para la cantidad de demanda potencial que podrían tener de gas natural. Entonces hasta ahora el país está empezando como a recuperar ese momentum perdido de tantos años de no haberle invertido a la industria, desde el momento en que se abrió la industria al sector privado en el 2014 con la reforma energética. Entonces ahí es donde está empezando como el tema del gas natural, no solamente a nivel vehicular, sino en distintas índoles, para producción energética, para uso industrial, para uso comercial, para uso residencial. Desde ese momento es que estamos viendo como un crecimiento fuerte en el tema del gas natural, aunado a que Estados Unidos está produciendo mucho gas y mucho gas barato por el tema del fracking, del shale y demás. Entonces, desde el 2014 ha venido andando mucho más la industria del gas natural vehicular y del gas natural per se en México a raíz de la apertura energética. Yeah. Y por otro lado, el tema de permisos para desarrollar estaciones de servicio en México no ha sido del todo tan sencillo como se estimaba, más cuando se ha pasado por esta reforma energética. No es claro en un momento dado no era muy claro quién te tenía que dar ciertos permisos para operar distintos tipos de estaciones de servicio de gas natural. Entonces,
Es un tema de regulación, es un tema de acceso al gas, como te digo, no hay suficientes ductos, y también es un tema de educar al consumidor. Tenemos que el consumidor conoce perfectamente qué es la gasolina y el diésel, entienden más o menos qué es el gas LP, porque mucho transporte público ha operado con gas LP en algún momento, y hasta ahora están empezando a entender qué es el gas natural. Y se necesita mucho poder de convencimiento para ir migrando a personas que viven del transporte público a que cambien sus máquinas de gasolina o diésel o gas LP a gas natural. Entonces eso es un proceso largo y un proceso que además necesita que uno desarrolle varias partes del negocio, tipo el financiamiento para el transporte público, los talleres de conversión, las estaciones de servicio y demás. Habiendo entendido más y te agradezco mucho que nos expliques este contexto, que pues bueno, ya podríamos entrar mucho más podríamos entrar a un agujero negro ahí a hablar de temas políticos y demás, pero bueno, pasando en realidad a lo que la gente que escucha Disruptivo quiere conocer también es justo esta experiencia de ustedes como emprendedores, ¿no? Y me parecía bien interesante esto con lo que cerraste ahora, ¿no? Que nos lo mencionabas al principio, o sea, ustedes operan las estaciones, ¿no? Comsustenta es una empresa que opera las estaciones de servicio. Pero necesitan y han construido junto con aliados todo un ecosistema alrededor con otras empresas, supongo. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa experiencia, o sea, ¿alguno de tus socios ya venía de tener algunas de estas otras empresas? ¿O ustedes mismos después de crear las estaciones tuvieron que crear? ¿O simplemente salieron a buscar alianzas? Porque se habla mucho de las alianzas y demás, pero para ustedes es de vida o muerte, podríamos decirlo, porque si tú no te alías con alguien de financiamiento, con alguien de conversión, no sé cuáles son los otros, pero pues no puedes operar, o bueno, o no tendrías suficiente mercado. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia para ustedes? Nosotros nacimos, de hecho, Comsustenta nace de una financiera que estaba financiando transporte público a gas natural. Había solo una compañía, de hecho colombiana en su momento, que estaba operando estaciones de servicio en la zona metropolitana del Valle de México de gas natural vehicular. La financiera, que se llama Financiera Sustentable, lo que hacía es básicamente compraba vagonetas nuevas a gasolina, las convertía a gas natural y se las financiaba a los clientes de transporte público, a los hombres camión, digamos que microcréditos de $500,000 por acreditado, y les entregaba una vagoneta a gas natural vehicular. La ventaja para esos acreditados era que al pagar la mitad en combustible, se volvían personas sujetas a tener un crédito vehicular. Entonces la financiera estaba financiando ese mercado, le estaba viendo muy bien, pero las estaciones de servicio de gas natural vehicular estaban absolutamente saturadas. Entonces lo que se estaban ganando los transportistas en términos de ahorro de combustible lo estaban perdiendo en tiempos de espera en las estaciones de servicio o tiempos de desplazamiento a las estaciones de servicio que les quedan muy lejos. Exacto. Para que te hagas una idea, en México en ese momento, en la zona metropolitana del Valle de México, habían 5 estaciones de servicio, cuando en una ciudad comparable de Latinoamérica pueden haber 200 o 300 o 400 de gas natural. En Brasil, por ejemplo, hay 2.000 estaciones de servicio de gas natural en todo el país. Acá hay 40 o 50. En Argentina... 2.000 versus 40. En Argentina igual, 2.000 estaciones de servicio. Acá, como te digo, 50. En Colombia, que es un país mucho más chiquito que Brasil o México, hay más o menos 500 estaciones de servicio de gas natural. Entonces acá había un mercado enorme. Hay 40 millones de vehículos en el país. Ahí está la respuesta. En Colombia hay 4. Por ejemplo. Ok, 10 veces más. Wow. Entonces el potencial era gigante. Ahí es donde veíamos como un potencial enorme. Y veíamos que la financiera tenía un mercado, pero no habían suficientes estaciones. Entonces dijimos, desarrollemos una empresa para poner estaciones de servicio de gas natural, y ahí nació Comsustenta. Empezó Comsustenta, gracias a Dios, de la mano de una financiera que es la que se encarga de generar la demanda, porque esto es un poquito el juego del huevo y la gallina. Claro. ¿Qué viene primero? Si pongo estaciones de servicio, pero no tengo consumo, que me cuesta una inversión fuerte en las estaciones de servicio, o empiezo a convertir al transporte público a gas natural, pero si no tiene estación de servicio no sirve. Entonces encontramos que teníamos que hacer las dos a la vez. Tanto financiamiento de transporte público como estaciones de servicio para que carguen. Y a su vez encontramos que teníamos o necesitábamos servicios para soportar esta infraestructura para que el proceso y el modelo funcionara bien. Entonces necesitábamos talleres que funcionaran bien para convertir las unidades a gas natural, que hicieran las cosas responsablemente, que no nos fueran a vender equipos malos, porque después el que sufría con eso era el cliente y la financiera al no recibir sus créditos. Entonces montamos unos talleres con expertos en la materia, transportistas principalmente, que ya tenían talleres normales, y montamos talleres para convertir unidades. Después encontramos que muchas de estas unidades, al operar en sitios vulnerables tipo
pues, algunos municipios del Estado de México, solían robárselas mucho y no las recuperábamos fácilmente. Entonces desarrollamos una estrategia para ponerles unos GPS, botones de pánico, cámaras de seguridad, una serie de cosas, para que en caso de que se roben las unidades las podamos encontrar mucho más fácil y para reducir los niveles de violencia en las unidades, ¿no? No queremos pues, que haya ni muertos, ni robos, ni nada por ese tipo de cosas. Entonces poco a poco hemos venido montando como el ecosistema para que el producto ande bien, porque si por algún motivo alguna de estas aristas se cae, pues el producto no anda. Si las conversiones no funcionan, pues el resto de los negocios no funcionan. Si las estaciones no funcionan, el resto de los negocios no funcionan. Si los GPS no funcionan y se pierden todas las unidades que estamos financiando, pues la financiera no va a financiar más y el resto de los negocios no andan. Entonces hemos venido montando todas estas, digamos que todas estas empresas que soportan el sistema, cada una con su razón de ser, cada una con más negocios, digamos que no es que solo operen para nosotros, sino para un mercado abierto que necesita cámaras, que necesita GPS, que necesita conversiones y demás. Pero sí le hemos puesto mucho esmero en que todas estas empresas funcionen para poder poner a andar el mercado acá. Me gusta mucho esta explicación que nos diste, porque siempre creo que se habla mucho de ecosistemas de emprendimiento y demás. Pero bueno, una de las características de los ecosistemas es que todos los actores dependen del otro, ¿no? Y esto que nos explicas ahorita de que si falla uno, pues se cae, pues es lo mismo que pasa en un ecosistema en la naturaleza, ¿no? O sea, si se extingue una especie, pues se va a ver afectado el resto. Y por eso se le llama ecosistema al de emprendimiento en general o lo que ustedes están creando en particular, ¿no? Camilo, me encanta esto que me cuentas porque... Bueno, me parece que la colaboración en todos los casos es indispensable, ¿no? Sin embargo, para ustedes, pues es casi que la razón de ser, es el ADN de cómo nació la empresa. Quería que nos contaras justamente esa experiencia, porque creo que los que empezamos una empresa por nosotros solos o independiente de lo que está sucediendo allá afuera, pues tenemos que trabajar duro para incorporar esa colaboración. Pero bueno, de ustedes, de alguna manera, pues surgió por esa oportunidad que la financiera vio, es como que naturalmente ya lo traían integrado. Pero creo que es clave para todos, independientemente de cómo y dónde nació la empresa. Entonces, es un buen ejemplo para acordarnos que todos tenemos que encontrar estos partners, ¿no? Nadie puede hacer todo solos para que podamos hacer las cosas, ¿no? Oye, bueno, ¿ustedes cuántos son varios socios, no? ¿Cuántos socios son en Comsustenta como tal? Éramos 6 socios fundadores, algunos han salido y otros se han sumado. Hoy en día somos aproximadamente 10 socios distintos. Ok, o sea, es un grupo grande de socios. Así es. ¿Tú eres el único que viene de Colombia? Somos 2 colombianos, okay, que estamos activamente. Al inicio éramos 4 colombianos, 2 de ellos, digamos, están en la cadena de valor del gas natural vehicular acá en México, pero ya no en nuestra empresa, ya están desde otros frentes. Okay. Uno desde el área de talleres y el otro está también en gas natural vehicular en las estaciones de servicio, pero está trabajando con otra empresa. Ok. ¿Y cómo ha sido? O sea, tú eres el que viniste, entonces te toca a ti responder. ¿Cómo ha sido desde tu punto de vista, o sea, esa experiencia que creo que combina dos aspectos muy interesantes, ¿no? O sea, por un lado, venir a emprender a otro país, porque bueno, además me platicabas antes de empezar la entrevista que te viniste a México para abrir Comsustenta, o sea, no estabas ya acá. Ahí, no sé, yo creo que Colombia y México dentro de la TAM somos de los países más parecidos, pero bueno, algunas diferencias habrá. Sobre todo el hecho de enfrentarte a tener 8 o ahora 10 socios, bueno, o sea, en su momento 4 y ahora 8 socios mexicanos, ¿no? O sea, ¿cómo manejas tanto el cambio de cultura como el tener grupos tan grandes de socios para que una empresa pues no fracase, no se peleen entre sí, no se consuman? ¿Cómo le hacen para hacerla? Sobre todo cuando vienen de culturas distintas. Te cuento rápido, en el caso de los emprendedores que hemos impulsado en Social Lab, que es la aceleradora de Disruptivo, pues muchos proyectos se nos han ido en los primeros 2 años porque los socios se pelean, porque no se ponen de acuerdo. Pues con grupos grandes como el de ustedes, claro, es aún pues, más complejo, ¿no? Cuéntanos un poquito esa experiencia. Pues mira, como tú bien decías, Colombia y México son muy similares. La manera en que nació la idea de Comsustenta estaciones de servicio veíamos que en Colombia había sido un éxito el tema del gas natural vehicular y había sido también un tema de transición parecido a lo que estaba pasando en México. Fue como un tema de oportunidad. Ya. En Colombia, en un momento dado, o pues por la cantidad de violencia que ha habido históricamente en Colombia, la empresa estatal petrolera y las multinacionales no habían podido explorar mucho, no había muchas reservas petroleras. Dieron qué hacemos, encontraron que Venezuela en ese momento tenía mucho gas natural, mucho petróleo, etc. Colombia puso un ducto de gas natural que jalaba gas natural de Venezuela y de la nada quedó lleno de gas natural.
Entonces, por un tema de soberanía energética, el país dijo qué hacemos y distintos agentes, tanto públicos como privados, dijeron desarrollemos el gas natural vehicular y pasó de ser un país de 0 vehículos a gas natural a 500.000 de vehículos en cuestión de 10 años. De 0 estaciones de servicio a 500 estaciones de servicio en 10 años. Y nosotros veíamos que México estaba pasando como por un momento similar con el tema de la apertura energética en el 2014. La financiera, digamos que la conocíamos coincidencialmente, nos empezó a hablar, o me empezó a hablar a mí del tema de las unidades a gas natural vehicular. Le comenté que en Colombia pues ese mercado funcionaba muy bien y ahí fue que me comentaron que acá estaba empezando a andar, pero que ya estaban viendo este tipo de frenes o pues, de demoras en el mercado porque no había suficientes estaciones. En su momento yo pensé que el negocio del financiamiento de vehículos iba a ser más fácil de replicar que si uno hacía, como tenía el first mover advantage de poner estaciones de servicio en sitios estratégicos en la zona metropolitana del Valle de México o en el país. La realidad es que el tema de estaciones de servicio ha podido, desde que empezamos a operar o desde que montamos la idea de Comsustenta acá y empezamos a operar, el número de estaciones de servicio ha crecido más de lo que ha crecido las financieras capaces de dar créditos para transporte público. Ya. Entonces, bueno, por ese lado nos ha funcionado muy bien. El hecho es que a nivel de socios, en un principio veníamos un grupo de operadores, montamos un equipo de gente que fuera a operar el negocio de las estaciones de servicio y después el otro grupo de personas era los dueños de la financiera. Ya. Los dueños de la financiera todos tenían digamos que un líder muy claro que era Patricia Armendáriz, que no sé si la has visto, está en Shark Tank. Ajá, sí, Okay, la acabamos de conocer la semana pasada en un foro. Bueno, en el FLI. Ajá, en el FLI. Bueno, ella es la directora de Financiera Sustentable y era la que como que llevaba la bandera a los inversionistas financieros. Ya. Y después éramos otras personas que se nos había ocurrido la idea de hacer las estaciones de servicio, que negociamos una participación accionaria, pero menor, que de alguna manera estábamos también como muy concentrados en sacar este negocio adelante como fuera. Entonces, digamos que esa simbiosis entre los financieros que estaban dispuestos a apoyar a un grupo de empresarios más chiquitos a que andara un negocio que potencialmente podía ser muy, muy interesante para que su negocio de financiamiento siguiera andando, hizo que el negocio funcionara durante mucho tiempo. A medida que el negocio fue creciendo y las circunstancias económicas del mismo fueron cambiando, porque digamos que no llegamos a las metas tan rápido como pensábamos que íbamos a llegar, los costos de desarrollar el proyecto fueron mucho más altos de lo estimado, encontramos que necesitábamos una inyección de capital y algunos de los accionistas del lado financiero se interesaron mucho en la parte de las estaciones de servicio y dijeron, nosotros quisiéramos liderar la batuta en la parte de estaciones de servicio, estamos dispuestos a hacer una inyección de capital adicional en la empresa de estaciones de servicio, y en ese momento digamos que se capitalizó la empresa, empezó a andar mucho mejor, esto fue en el 2018, y de alguna manera estos nuevos inversionistas o estos inversionistas antiguos que estaban muy pasivamente dentro del grupo de inversionistas financieros se volvieron como unos inversionistas líderes en el proyecto de Comsustenta. No cambiamos de inversionista, solamente que se cambió un poquito cambió su rol de alguna manera. Exacto, entonces Patricia se quedó muy al frente de toda su parte financiera y la financiera liderando toda la batuta financiera, y estos otros inversionistas financieros que siguen siendo inversionistas de financiero sustentable pero muy pasivos, asumieron un rol más activo dentro de las estaciones de servicio. Hicimos algunas alianzas con algunas otras personas que conocían un poquito más del sector y pudimos, digamos que, sacar adelante nuestro business plan en tiempo y forma, y de esa manera, digamos que la empresa siguió operando siempre con los mismos socios, pero cambiando un poquito como de actividad entre unos y otros. ¿Y cómo es este proceso que asumo, por lo que nos cuentas, que ha sido en general positivo, ¿no? O sea, de que socios más pasivos tomen un rol más protagónico? Conocemos muchas historias, ¿no? Donde los socios que inyectan capital acaban pues desviando el trabajo de la empresa. ¿Sería que ya traían desde antes la visión también de los temas de sustentabilidad y eso ha permitido? ¿Cómo lo ves tú? Sí. ¿Por qué se ha permitido que esta simbiosis sea como positiva en general? Sí, los socios sí son muy conscientes del tema medioambiental y de sustentabilidad y les encanta, digamos que invertir en este tipo de empresas. Es uno de los motivos por los cuales invirtieron inicialmente en Financiera Sustentable, y al invertir en Financiera Sustentable el acuerdo era que cualquier negocio que desarrollara Financiera Sustentable, entiéndase combustible sustentable, que les iban a dar la oportunidad de participar en su accionariado. Entonces terminaron participando en combustible sustentable realmente sin querer, queriendo o sin saber mucho. Exacto. Y cuando se dieron cuenta que el negocio tenía mucho potencial, pues dijeron, me gusta, metámosle como más tiempo, metámosle más participación activa y hagamos que esto funcione. Y nos ha ido muy bien porque digamos que es gente con la que empezamos desde un inicio
y gente que nos ha apoyado mucho en el desarrollo del proyecto como se pensó desde un inicio, que también han reconocido que no son expertos en la materia y nos han dejado, digamos, al mismo grupo de operadores que iniciamos la empresa, seguir operando la empresa como la hemos estado operando desde el principio. Nos han ayudado muchísimo en un montón de aspectos que necesitábamos ayuda, muchos temas de back office tipo contables, financieros, legales, etcétera, y mucha dirección estratégica, que eso ha sido buenísimo. Me encanta esto porque, bueno, creo que podemos, aunque obviamente la dimensión de la empresa es muy distinta, pero a los que de repente están empezando desde cero, creo que son aprendizajes muy interesantes, como por ejemplo, pues desde un inicio tener socios, aunque sean capitalistas nada más, que estén alineados con el propósito del negocio, ¿no? Más allá de que se quieran involucrar o no, porque si no, pues puede que haya estos roces, sobre todo en empresas que buscan temas más de impactos de sustentabilidad y demás. Creo que es clave que la gente esté alineada porque, por definición, tu único objetivo no es la rentabilidad económica. De acuerdo. ¿No? No, y hay otra cosa, Juan, que nos ha funcionado a nosotros muy bien, que es que nuestros socios son de un perfil patrimonial. No son socios financieros. Digo, a ver, son socios que su experiencia ha sido en el mundo financiero, son banqueros, este tipo de perfiles, pero que el dinero que tienen invertido en este tipo de empresas es un dinero familiar y patrimonial de largo plazo. Entonces eso nos ha funcionado muy bien para nuestro giro de negocio, porque cada vez que hacemos una estación de servicio es una cuestión de 2 años, de 1 año y medio a 2 años por temas de permisos y demás. Entonces es capital paciente que entiende que el ciclo de un negocio de estos es solo para que empiece a andar puede ser 18 meses. Y eso nos ha servido muy bien porque hemos visto otros casos donde el capital no es un capital de largo plazo y empiezan a haber algunas presiones como en el corto plazo que no hacen que el negocio crezca sanamente. Claro, que me gusta mucho eso, sobre todo diferenciar. Yo creo que creo que la paciencia y la visión de largo plazo son 2 características que uno van de la mano y 2 son claves, ¿no? Para, yo creo que en general cualquier emprendimiento. Y por otro lado, diferenciar un poco como esa visión que sí que va a tomar tiempo y todo, pero que tampoco implica, porque yo estoy un poco últimamente, y creo que no he hablado muy directamente del tema, pero de las empresas que crecen y crecen y crecen y que levantan capital sin nunca tener una claridad de revenue, de ventas, ¿no? De cuándo va a ser posible. O sea, todos los negocios van a tomar tiempo, ¿no? Todos los negocios son inversiones a largo plazo de tiempo, de dinero, de lo que sea, pero que no quiere decir que te tomes toda la vida desarrollando el modelo, porque creo que es una cultura que viene de fuera, de Estados Unidos, y que pues, en estos países no funciona tanto. Entonces no es lo mismo, pero sí es un tema de paciencia y de pensar que en el largo plazo, o sea, te aseguro que si te preguntamos, pues, tú te ves creciendo como si en los próximos 20 años, ¿no? Y que si la empresa toma tiempo, digo, idealmente que sea rentable antes, pero que si toman ser una empresa gigantesca a esos 20 años, está bien, siempre y cuando crees que sea estable, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, de acuerdo, digamos que estoy absolutamente de acuerdo contigo en estas apreciaciones, porque desde mi punto de vista el tema de lo que estamos viendo hoy en día en los mercados donde las empresas valen billones y billones de dólares sin producir ni un peso, claro, es un tema que se ha dado mucho, o pues que de pronto las generaciones de hoy en día piensan que es la norma y eso es lo que se le debería apostar, porque de pronto no se acuerdan qué pasaba cuando en el 2008, cuando el mundo se estaba explotando por temas de apalancamiento, temas de realmente no estar produciendo la cantidad de dinero que se necesitaba, temas de ganancias en papel básicamente. Hoy en día yo veo muchos casos similares que realmente desde mi punto de vista son burbujas, que empresas que valen billones y billones de dólares y que realmente no tienen ninguna perspectiva de producir ni un peso de utilidades nunca, peso a 10 años o 15 años. Sí. Y no creo que sea sustentable en el sentido en que gran parte de la razón por la cual hoy en día muchas empresas logran conseguir tanto capital sin tener, digamos que un path to profit muy claro, es porque hay mucha liquidez en el mercado. Hay mucho dinero en este mundo que no saben qué hacer con él, las bolsas siguen subiendo a razones del 30% todos los años y busquen en qué invertir. Y pues entonces, si compro una empresa que produce 0, pero que vale $1 billón en papel, pero mañana va a valer 10, pues sigue siendo una buena inversión hasta que se revienta. Claro. Nosotros como muchos venimos también de un mundo, pues del mundo financiero, y que vimos, digamos, o que hemos visto algunas crisis de liquidez y de reventarse burbujas de activos en el pasado. De ahí también nace un poquito la idea de participar de un negocio no solamente pues especulativo en términos de evaluación, sino un negocio que sea intensivo en capital. Y que si el día de mañana pasa alguna cosa, pues yo puedo voltearme y realmente vender tierra y fierros y equipos y buses y camiones y
¿no? Y es un poquito también la idea porque queríamos hacer un negocio de esta índole. No solamente que fuera un negocio, digamos, Sí, con un potencial de valorización enorme muy rápido, pero que en cualquier momento no hubiera, digamos, unos activos físicos reales sostenibles. Camilo, te agradezco muchísimo que hayas estado acá. La gente no lo ve y no lo escucha porque cuando ya le llega esta entrevista ya está muy editada. Tuvimos ahí un par de temas con el micrófono y yo también, que ahora he tenido varios temas de salud, pero bueno, ya lo logramos. Te agradezco mucho el tiempo. Siempre les hago una pregunta para cerrar, que les doy tiempo antes de que se preparen, pero hoy se me olvidó decirte. Así que espero no agarrarte muy en curva. Nos encanta cerrar siempre con la recomendación de un libro o de un video o de no sé, algún elemento que tú hayas tenido en tu camino de aprendizaje. Ya nos contaste que venías de lo financiero y ahora pues, estás emprendiendo. Que le podamos recomendar a la gente que nos escucha, porque yo sé que es gente que está todo el tiempo consumiendo, aprendiendo y con ganas de pues, tener herramientas para dar los siguientes pasos en su emprendimiento. Ya sea empezar desde cero o ya sea crecer la empresa que tienen ahora a lo que siga, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías recomendar tú que te haya servido en particular en tu camino para toda la gente que nos está escuchando allá afuera? A mí me gusta mucho leer, me gusta mucho escuchar podcasts de negocios y este tipo de cosas. Decir una sola cosa me queda difícil. Lo que sí recomiendo mucho es leer. Hay una serie de libros que me han funcionado mucho a mí, que son los 10 mejores artículos que tiene Harvard Business Review para distintos temas. Entonces tiene una colección de libros, no sé cuántos serán, si son 20 libros más o menos. Cada libro son 10 artículos de los mejores. Sí, hay de marketing, hay de finance, ¿no? Exacto, marketing, ventas, estrategia, cómo manejar tu tiempo, inteligencia emocional. Y esos libros me han ayudado muchísimo porque me permiten como mantenerme vigente pues, en temas académicos. Me permiten ensayar cosas nuevas para ver si tienen algún efecto positivo en la compañía y seguir investigando y seguir creciendo. Me gustan mucho esos libros. Me encanta, es una muy buena recomendación. Yo los he visto, la verdad, nunca he comprado ninguno de esos libros. He comprado la revista varias veces y son bien fáciles de encontrar. O sea, si entras a la página de Harvard Business Review, luego te los ofrecen como en paquetes. Sí. ¿No? Entonces es una muy buena recomendación que cualquiera de nosotros puede hoy encontrar. Las mejores mentes que han pasado por Harvard en su historia. Entonces son los líderes de muchos de los temas que hoy en día operan, temas de competencia, venta, estrategia. Y el tema particular de inteligencia emocional me encantó, porque es algo que uno muchas veces no aprende en ningún lado. Y no solo, como que uno no para a pensar en eso muchas veces, y realmente es una de las cosas que puede hacer que uno y que un negocio ande o no ande. Si uno entra en una espiral de dudas o de fracaso interno, pues es posible que uno tire la toalla muy fácilmente y busque emplearse en X o Y y hasta llegó su emprendimiento. De acuerdo. Si uno de alguna manera empieza a darse, pues entiende que uno está pasando por un proceso emocional y que hay herramientas que le pueden ayudar a uno a manejarlo y a manejarlo de una forma eficiente y que te genere buenos resultados, te va a ayudar a estar bien contigo mismo y probablemente con tu negocio y eso va a tener un efecto importante en la gente que trabaja contigo. No, me encanta. Además es un tema del que casi no hemos hablado acá, el tema de la inteligencia emocional. Pues con eso nos vamos. Camilo, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos? Muchas gracias. Las redes de Comsustenta, la página, ¿dónde los podemos buscar si queremos saber más sobre ustedes? Nuestra página es www.comsustenta.com. Comsustenta viene de las palabras combustibles sustentables, entonces es comsustenta.com. Estamos también en Twitter como @comsustenta. Estamos en Facebook como Comsustenta. Y en LinkedIn también nos pueden encontrar en Comsustenta. Buenísimo. Además, te quiero agradecer porque no sé si fuiste tú o alguien de socios, pero fueron de las primeritas empresas que participaron en el censo de empresas sociales que estamos haciendo, que compartimos ahí en el grupo de Empresas B. Así que ya pronto podremos hablar más adelante de ese proyecto, pero bueno, son parte de. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Ya saben que este podcast es para ustedes. Así que bueno, me encantaría saber qué opinaron de esta entrevista. Por favor, déjenos en Google Podcast, en Apple Podcast, ¿cómo se llama? O simplemente en nuestras redes sociales, déjenos un comentario, déjenos una reseña, compartan este programa para que más personas conozcan casos de empresas que están haciendo un impacto positivo como el de Comsustenta. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias también a Diana que está con nosotros aquí en la cabina haciendo que este podcast se pueda grabar. Ya también se está subiendo en pedacitos en video y en las redes sociales para que lo vean. Y muchas gracias a Pablo, que es el que edita y hace que este programa se oiga bien con todo y todos los altibajos que tuvimos, y a todo el equipo de Disruptivo. Ya saben que nosotros nos encuentran en @DisruptivoTV en todas las redes. A mí me encuentran
encuentran personalmente como @elcerrojuan. Sigámonos en LinkedIn, que es donde hoy más estoy generando contenido. Y bueno, pues encantado de escuchar qué les pareció y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.